Ok, good. Entonces, en esta ocasión vamos a estar viendo lo relacionado con el tercer componente formativo. Vamos a tener también, para que lo tengan en cuenta, la información sobre las evidencias que se van a estar realizando. Ya con estos contenidos estamos completando todo lo que tiene el curso y pues vamos a estar viendo también un repaso pues sobre lo que hemos hablado desde el principio del curso al respecto del cronograma con respecto a lo que son pues los días que vienen hasta el cierre de curso. Como siempre, recuerden, todo lo que vamos a estar viendo siempre está relacionado con la herramienta contenido del curso, que es la que vamos a estar observando en esta ocasión. Para este caso vamos a estar viendo el componente formativo que se llama What are you doing? Es el que vamos a tener en esta ocasión y a partir de allí vamos a estar viendo los temas que vamos a tener hoy. En este caso tenemos acá en esta parte lo que es lo relacionado con las actividades cotidianas, una comparación del presente simple, presente progresivo, cómo utilizar las palabras when y while cuando estamos hablando precisamente de acciones en presente, lo que son los adverbios de frecuencia, los de tiempo y duración para realizar la referencia. Vamos a tener allí un vocabulario sobre conectores de secuencia, algunas sugerencias de pronunciación y vamos a tener también algunas actividades didácticas que ustedes pueden realizar. Muy bien, entonces cuando hablamos de acciones cotidianas, como ya habíamos visto anteriormente, en este caso las actividades cotidianas las vamos a estar trabajando utilizando lo que es el presente simple. Sé que en algunos casos, y no voy a tratar como de ir demasiado tan a fondo en el tema porque sé que ya lo manejan, pero sí recordarles, especialmente aquellos que ya han hecho las evidencias, lo que hemos venido comentando. Para este caso, el presente simple nos sirve para hablar de actividades que se repiten todos los días. Sé que a veces decimos, por ejemplo, no, yo me estoy levantando como a las 8, depende del día. Utilizamos a veces el presente continuo de una manera muy informal para indicar la rutina. Normalmente en inglés vamos a utilizar el presente simple para esa clase de situaciones en las cuales vamos a estar describiendo situaciones, cosas que se repiten a diario o con cierta frecuencia, que sabemos que son parte de lo cotidiano, de lo repetido, o cosas que no tienen un momento en particular, sino que pueden ocurrir o pueden haber ocurrido en cualquier momento. Por eso, cuando hablamos de la rutina diaria o de las actividades diarias o lo que hacemos todos los fines de semana, vamos a utilizar el presente simple. Y los ejemplos que aparecen aquí lo van a hacer de la misma forma. ¿Ok? Ya en este caso aparece especificado aquí, por ejemplo, en el caso de ella, I wake up at 7, I get up, go to the bathroom, brush my teeth and take a shower. Ella se baña y se cepilla. Por si acaso, cuando uno utiliza brush, recuerde siempre es brush my teeth o my hair si se cepilla el cabello. Take a shower, que es ducharse o bañarse. Normalmente no hay verbo bath directamente para estos casos, sino que utilizan normalmente take a bath o take a shower. En este caso, I get dressed, muy recomendado para el vocabulario. Me cambio, me alisto, me organizo, no sé cómo lo quieran decir. And go downstairs to prepare breakfast. Prepara el desayuno y luego come el desayuno. I eat breakfast at 8 a.m. Recuerden que en inglés normalmente, a diferencia del español, no hay directamente un verbo desayunar, almorzar, cenar, merendar, sino que normalmente uno utiliza have o eat delante de lo que va a consumir. Entonces, I eat breakfast o I have breakfast para decir yo desayuno.
Aquí está. I wash the dishes, clean the house, limpia la casa, and prepare the lunch. Bien, ahí tenemos ya algunas cuestiones relacionadas con las comidas. Puede utilizarse prepare o cook si es cocinado para hablar de las comidas que uno prepara. At noon, I have lunch with my family. Como les decía, en ese caso, ahí tenemos have lunch para expresar almuerzo. Bien, I go to the gym, va al gimnasio, then I walk and go home. Cuando voy a mi casa, normalmente en inglés lo vamos a decir go home. No necesariamente dicen I go to my house, porque, bueno, el hogar, a diferencia de la casa, puede ser cualquier lugar. No todos viven en una casa. Entonces, lo común en inglés es decir I go home. También puede haber I go to the laundry, por ejemplo, en días especiales, si tienen algún lugar al que pueden ir. Va a ser diferente, pero normalmente es común que la mayoría de fines de semana hagamos algo, por lo cual sigue aplicando como presente simple. Acá tenemos we have dinner, cenar, then we watch TV, ver televisión hasta las 10 y luego ya sí go to bed, que es la última del día. Pero como son cosas que sabemos que ocurren la mayor parte del tiempo o directamente todos los días, entonces es común que vayan escritas en presente simple para este ejemplo. Acá en esta parte vamos a tener algunas expresiones de lo que Claire ha hecho. Hay preguntas y respuestas para esa parte. Y como vemos en cada una de ellas, ya ustedes saben, nuestro amigo el parlante nos va a dar la manera de pronunciar esas expresiones. Muy bien. Entonces ya es una cuestión de ir practicando allí el vocabulario para ir sumando precisamente a lo que ya ustedes tienen. Bien. Como siempre aparecen las referencias, ya las hemos comentado en sesiones anteriores para que ustedes puedan ver los recursos en línea que les permitan precisamente obtener vocabulario, escuchar su pronunciación y que puedan ir de forma acertada. Sabemos que en cuanto a rutinas o actividades diarias o cotidianas, si no necesariamente son diarias, hay mucho vocabulario, pero igual se puede averiguar específicamente. Cada persona pues tiene obviamente una rutina diferente. Acá la podemos ver relacionada con una persona que va a la oficina, por ejemplo. Dice, I wake up at 6. En este caso, bueno, dice, I don't have breakfast. Pobre personaje. No desayuna. I go to work by bus. Va en bus. I work in an office. Nuevamente una actividad diaria. Trabaja en una oficina. En este caso, I write letters, escribe cartas. Then I must sort files, organiza archivos. And put them in their folders. Bueno, tiene los archivos organizados en carpetas. Luego, I have lunch in the cafeteria with my colleagues. Ahí almuerza con sus compañeros de trabajo. I get off work at 4. Sale del trabajo a las 4. Okay, meet my friends at the corner bar. Ahí se encuentra con los amigos. We have some beers there. Ahí toma. En este caso, nuevamente utilizamos have. En ese sentido, para tomar. También se puede utilizar take. Drink, obviamente, que es beber, también aplicaría para ese caso. Then I go back home, ya regresa a la casa. I have dinner, toma la cena. I go to sleep, ya va a dormir allí, around 11 p.m. Y dice, after watching some movies on Netflix. Ya no todo el mundo observa televisión, sino que a veces buscamos alguna aplicación en vez de buscar la señal del televisor. Eso también pasa. Y similar al ejemplo que vimos arriba, vamos a tener también algunas preguntas. Traten antes de hacer clic en Answer para ver la respuesta y de acuerdo a lo que vieron más arriba, cuál sería la respuesta más adecuada
en cada uno de los casos para ir practicando precisamente sobre estas actividades que estamos viendo allí. Muy bien, vamos a hacer la comparación entonces de lo que hemos visto con el presente simple y el presente progresivo. Entonces decíamos que el presente simple nos sirve para acciones que se realizan habitualmente, que suceden precisamente con repetición fuera de un entorno específico de tiempo. Recordando siempre que las frases en inglés siguen el orden de sujeto, verbo y complemento para que de esa forma sea mucho más fácil organizar el vocabulario. Ya ustedes saben que cuando hablamos también de alguna otra persona, vamos a utilizar precisamente los verbos terminando con S al final para hablar de la tercera persona. Eso se refiere a una persona, animal, lugar, objeto del que estemos hablando, que sea solamente uno. Y solamente aplica para frases afirmativas. En el caso del presente continuo, a diferencia del presente simple, va a aplicar cuando hablamos de acciones que están ocurriendo en el instante al que hacemos referencia. Puede ser ahora mismo o puede ser que estemos dando una referencia de tiempo. Para el caso del presente continuo, son cosas que estamos viendo que ocurren desde antes que empezáramos a hablar y que siguen ocurriendo hasta después de que hablemos. A diferencia del presente simple, son cosas que pueden ocurrir en otra ocasión o puede que no, pero por el momento hablamos específicamente de lo que está ocurriendo allí, ¿ok? Por ejemplo, aquí dice, vamos a mirar este ejemplo que es el de la imagen. You are walking in the park. Estás caminando en el parque. Si yo le observo, veo que está caminando. No sé si de pronto lo hace todos los días o no es relevante para el momento, pero quiero especificar que hoy, oye, hoy estás caminando en el parque. Oh, you are walking in the park today. Está caminando hoy, ¿sí? Significa que es algo que está haciendo. Yo lo observé desde antes que empezara a hablar, ya yo lo estaba viendo que estaba haciendo esa acción y significa que va a seguir haciendo esa actividad, va a seguir caminando en el parque. Si quiero especificar que todos los días o muy seguido hace esa actividad, entonces puedo decir, oh, you walk in the park every Tuesday. Ah, caminas en el parque todos los martes, ya es diferente. Me estoy refiriendo a algo que tiene una frecuencia que se repite. Ya es otro tipo de frase el que vamos a realizar. Entonces usamos el presente continuo para referirnos a acciones que están ocurriendo en el presente y que siguen ocurriendo después de que hablamos. Ya en ese caso, como aparecen los ejemplos aquí, utilizaremos el verbo to be, sea am, is, are, cualquiera de las tres formas, según corresponda. El gerundio, lo que es básicamente el verbo terminado con ing, y el complemento de la frase. Siempre manteniendo el mismo orden o la misma estructura que hemos venido viendo de cómo se organizan las frases. Bien, para hacer un poquito de repaso, recuerden, la forma afirmativa del presente simple es la única que cambia en ese caso, pues en tercera persona agrega una S. Para la referencia, si yo hablo, yo soy la primera persona, si usted me escucha, usted es la tercera persona. Pero cualquiera que no esté en la conversación es una tercera persona. Para el presente continuo en afirmativo, como decíamos, am para hablar de mí mismo, is para hablar de una tercera persona y are para todos los demás casos. El verbo ing y allí sí vendrá el resto del complemento de la frase. Para recordar la forma negativa, recuerden el presente simple tiene en ese caso el auxiliar do, sea do not o en tercera persona, pues bueno, cambia el verbo does not. Pero ya en este caso el verbo principal no va a agregar tercera persona ni nada de eso, porque ya sería redundante siendo que el auxiliar lo tienen.
Recuerden cuando vemos esto sobre los auxiliares, ¿ok? Los auxiliares indican la forma, indican si es afirmativo, negativo, pregunta. Siempre que un auxiliar está presente, ya el verbo principal no requiere cambiar de ninguna manera, ¿ok? Entonces es solo como para que estemos allí atentos a esa parte. En el caso del presente continuo, como estamos utilizando el verbo to be en esa parte, la negación será simplemente agregarle el not al verbo to be. Eso es todo lo que se necesita en ese caso. Y para la forma interrogativa, en el caso del presente simple, como el auxiliar es do, entonces va a ir al principio de la frase. Siempre entendiendo que el presente simple nunca cambia el orden de sujeto, verbo y complemento que ya hemos venido aprendiendo. Para el caso del presente continuo, la parte interrogativa es simplemente colocar el auxiliar, que es el verbo to be, al principio de la frase y ya el resto queda igual. El sujeto, verbo, que en este caso pues, va en gerundio, y el complemento de la frase. Las partes principales de la oración normalmente no se van a ver afectadas precisamente por ese cambio de la posición en la que tengamos el auxiliar. Entonces, para tener en cuenta allí esa parte. Bien, ya tenemos entonces la observación de lo que haremos en presente simple y en presente continuo. Muy pendientes porque sé que algunos me han enviado evidencias. Ya la primera de ellas recordábamos algunas cosas sobre actividades diarias, pero en muchas frases no estaban usando el presente simple. No se usa ni pasado simple ni presente continuo cuando son cosas que sabemos que ocurren muy seguido. Ok, para esta sección, la tercera que tenemos acá, se utiliza when y while. Son palabras que vamos a usar y vamos a estar viendo algunas otras ahorita para unir oraciones. En este caso nos permiten mirar acciones que ocurren de manera simultánea o que ocurren cuando otra acción que queremos referir está ocurriendo también. Entonces, miremos los ejemplos que tenemos acá. El de la izquierda dice, when I was sleeping, they left the apartment. Cuando yo estaba durmiendo, ellos dejaron el apartamento. Significa que esa acción ocurrió cuando ya estaba ocurriendo la otra acción de referencia. Igual que en español, esa referencia que utilizamos con cuando va a ir en tiempo continuo. Por eso decimos, cuando, no decimos cuando yo dormía, sino cuando yo estaba durmiendo. Ellos abandonaron el apartamento. La de la derecha dice, while I was walking, I found the bill on the floor. Mientras estaba caminando, encontré un billete del piso. Entonces tenemos dos acciones, pero estábamos realizando una y mientras realizábamos esa acción, ocurre la segunda. Entonces vamos a utilizar precisamente when y while para hablar de eso, para hablar de dos acciones que ocurren. ¿Ok? Entonces, si hay una acción que ocurre precisamente interrumpiendo o que empieza a ocurrir adentro de otra que ya venía pasando, entonces esa actividad que interrumpe, por así decirlo, la vamos a colocar en un tiempo simple, sea, por ejemplo, si estamos narrando pasado simple y la otra actividad la vamos a colocar en un tiempo continuo.
Como las actividades normalmente que nombramos con when y con while pueden en ese caso referirse a cosas que estamos narrando o relatando y ya ocurrieron, podemos utilizar de la misma manera que vimos los tiempos ahorita, pasado simple y pasado continuo, en lugar de presente simple y presente continuo, y el uso va a ser exactamente igual. ¿Ok? Aquí tenemos el ejemplo. I was washing the dishes when the phone rang. Yo estaba lavando los platos cuando sonó el teléfono. Esta actividad viene a interrumpir una actividad continua que estaba pasando. When we were in the cinema, my sister called. Cuando estábamos en el cine, mi hermana llamó. Siempre la actividad que vaya a estar interrumpiendo es la que vamos a colocar en tiempo simple en ese caso. De manera similar va a ocurrir con while. Ya ustedes mirarán igual que en español, cuando o mientras, dependiendo cómo lo vayamos a decir, vamos a tener la referencia en ese caso. Normalmente while es más para cosas que permanecen ocurriendo de manera simultánea. I was studying while the maid cooked. Yo estaba estudiando mientras la criada cocinaba. Entonces, simplemente vamos a colocar allí de esa manera la referencia como para tener una duración en ese caso. La diferencia de when, que suelen ser más actividades que interrumpen, utilizaremos while más para actividades que van ocurriendo las dos al tiempo, pero una empieza en el contexto de la otra. Oh, I was walking across the bridge when you were in the house. Yo estaba caminando por el puente mientras tú estabas en tu casa. Son dos cosas que ocurren, pero queremos decir que una ocurre en el contexto de la otra. Por eso vamos a utilizar while en ese caso. Acá vamos a tener la oportunidad de practicar. Precisamente tenemos una actividad para eso. Y en esta es muy sencillo. Vamos a completar las frases con when o con while. Arrastramos y llevamos donde consideremos que debe ir. Entonces recuerden, when básicamente va a ser para esos casos donde una actividad interrumpe otra que ya estaba ocurriendo, y while va a ser cuando hacemos una actividad que va a ocurrir en el contexto de otra, pero ambas siguen pasando. Eso a tener en cuenta para practicar en esa parte. Ahora bien, acá en esta sección tenemos lo relacionado con los adverbios de frecuencia. En este caso, cuando hablamos de adverbios, son palabras que nos van a permitir complementar o dar contexto, situación de un verbo, de un adjetivo, y sí, de otro verbio también es posible. Entonces, es de esa forma como lo vamos a mirar. Cuando hablamos específicamente de adverbios de frecuencia, son palabras que nos indican justamente la frecuencia, qué tan frecuente o qué tan a menudo ocurre una acción específicamente. Muy bien, entonces vamos a ir mirando algunos ejemplos, los más básicos aquí para tener precisamente la referencia. Por ejemplo, I always get up at 7 o'clock. Yo siempre me levanto a las 7 de la mañana. Yo puedo decir simplemente me levanto a las 7 de la mañana, ¿sí? Pero si quiero agregar una palabra que dé el contexto de con cuánta frecuencia lo hago, puedo agregar allí la palabra. I always get up at 7. Y ya con esa palabra que aparece allí, nos está modificando precisamente cómo funciona el verbo para ese caso. O that girl, miremos el ejemplo de la derecha. That girl never cries in front of you. Ella nunca llora enfrente de ti.
con esta palabra que estamos dando, precisamente nos queda claro el contexto de en qué momento llora, lo cual en este caso es nunca. Entonces los adverbios de frecuencia hacen eso, es decir, si algo ocurre siempre, si algo ocurre nunca, si algo ocurre a veces. Y aquí vamos a tener precisamente el vocabulario relacionado con la frecuencia. Tenemos always, que es siempre. Sabemos que siempre es una cuestión relativa. Hay excepciones, pueden haber cosas que ocurren todo el tiempo, pero se escapan 1 o 2 días, igual sigue siendo el siempre. Así que tenemos always. Vamos a encontrar usually, algo que ocurre normalmente, muy comúnmente. Para aquellos que lo han utilizado en el vocabulario, sí, en inglés existe normally, pero muy poco usado. Usually sería la palabra que ustedes estarían buscando en ese caso. Often se traduce normalmente como a menudo, ¿sí? Es para indicar cosas que ocurren en muchas ocasiones, que tienen frecuencia, igual que frequently, ¿ok? Son often y frequently las vamos a utilizar precisamente para esos casos, cosas que se repiten normalmente con ciertos tiempos. Often es muy común para referirnos a cosas que tienen un día, un momento específico, ¿sí? I often go to the gym on Tuesdays, por ejemplo. Entonces allí queda la referencia. Vamos a encontrar sometimes para cosas que ocurren a veces solamente. Quedan allí para un momento, a veces ocurren, a veces no ocurren. Tenemos occasionally, el cual pues puede indicar que las cosas ocurren en algunas veces, pero ya a partir de occasionally ya nos vamos a encontrar con cosas en las que implicamos o tenemos allí la referencia de que no hay como una frecuencia en particular, sino que simplemente en ciertas ocasiones aisladas, sin considerarlo, puede ocurrir eso. Tenemos seldom y rarely, las cuales nos hablan de cosas que ocurren rara vez, pocas veces, ¿ok? Entonces, oh, the old woman seldom buys used clothes. Ella ha comprado de pronto ropa usada 1 o 2 veces, pero no es lo que sea común. Muy raras veces hace eso. Hardly ever, cuando ya básicamente es prácticamente nunca. Hay excepciones, pero normalmente no ocurre. Entonces es allí donde vamos a estar utilizando esta parte de vocabulario. Y never, que directamente significa nunca, para tener en cuenta allí en ese caso. Muy bien, vamos a seguir avanzando acá. Nos vamos a encontrar en este caso, never, ya lo decíamos aquí, que se refiere a nunca, y desde always a never, y allí tenemos el vocabulario sobre frecuencia. Como dije hace un momento, hay otras expresiones que se pueden utilizar, pero estas son las más comunes, las que se suelen normalmente referenciar. Entonces, ténganlas en cuenta al momento precisamente de hablar de la frecuencia con la que ustedes hacen las acciones. En cuanto a reglas, pues bueno, no es muy difícil de considerar. Simplemente van a colocar el adverbio o la palabra que indica la frecuencia justo antes del verbo. Por ejemplo, si Mary nunca come carne, entonces Mary never eats meat. Es simplemente la ubicación que le vamos a dar. En este caso, recordando que siempre lo hace el verbo to be, con el caso del verbo to be lo pueden colocar después del verbo. Carmen is always smiling. Va a ir colocada en esa posición. ¿Ok?
pero para el resto de verbos va normalmente a ir adelante. Cuando hay auxiliares o demás, igual la palabra que indica frecuencia va a ir ubicada antes del verbo. Oh, Carol nunca ha visto el mar. Carol has never seen the sea. ¿Por qué en esta posición? Porque allí sigue el verbo. Entonces vamos a colocar, y esto les va a ayudar mucho a organizar sus frases, vamos a colocar la palabra que indica la frecuencia siempre antes del verbo. Y allí va a estar ubicada. Con eso lo vamos a estar referenciando. Se puede colocar la palabra al principio de la frase, pero debe llevar una coma. Sometimes, colocamos la coma, I get up very late. O al final lo mismo, I get up very late, coma, sometimes. Si no, ya utilizaríamos la forma normal que hemos venido viendo. I sometimes get up very late. Y ya de esa forma, pues estaríamos aplicando precisamente de la misma manera que lo venimos viendo, las frases con ese mismo orden. Pero entonces, con o sin auxiliares, lo común es que estas palabras vayan justo antes del verbo. ¿Por qué? Porque dan características de él. Hay ciertas expresiones también que podemos referenciar para hablar precisamente de frecuencia. Podemos encontrar from time to time, que sería como cuando decimos precisamente de vez en cuando. De tiempo en tiempo, dicen a veces en algunos lados, sí que supongo que es parecida. From time to time, I go to my parents' house. ¿Sí? Hay ciertos tiempos, frecuencia, quizás no es algo tan repetitivo, pero que sí hace parte de las acciones que se realizan en ese caso. Tenemos once in a while, también traduciría como de vez en cuando. Once significa una vez, así que es una vez cada tiempo que ocurre. Oh, once in a while I call you at work. De vez en cuando te llamo al trabajo. Every es una palabra que vamos a utilizar mucho con frecuencia, que traduce cada. Así que every now and then, que literalmente sería como cada ahora y entonces, es decir, pasa mucho tiempo entre unas cosas y otras. Entonces encontramos allí el ejemplo. Every now and then you sing in the shower. O sea, no lo hace todos los días, sino que hay días así cuando ha pasado mucho tiempo, de pronto se acuerda, vuelve y lo hace. Entonces allí queda el ejemplo. De manera similar con every, para hablar de frecuencia, podemos utilizar every day, every month, para decir cada día, cada mes. Podemos utilizar monthly, para decir precisamente mensualmente. Tenemos once y twice. Once significa una vez y twice significa dos veces. ¿Ok? Como ya utilizamos palabras de frecuencia, también pueden utilizar how often para preguntar qué tan a menudo ocurren las actividades y acá van a tener algunos ejemplos que lo utilizan precisamente para hacer la pregunta de la frecuencia con la que ocurren las acciones. Muy bien, ya habiendo visto acá esta parte con lo relacionado a el vocabulario de la frecuencia, vamos a ir avanzando en las siguientes secciones que tenemos en esta ocasión para complementar lo que ya vimos sobre adverbios de frecuencia. Tenemos acá los adverbios de tiempo que también nos dan precisamente una referencia acerca de los momentos en los que ocurren algunas acciones. Por ejemplo, podemos encontrar now, que significaría ahora. Let's go now. Oh, vámonos ahora. Puede ser. Today, que significa hoy.
ya en ese caso de manera similar al vocabulario que tenemos en español para que no vaya a ser tan complicado. Tomorrow, que sería mañana. Tonight sería pues esta noche específicamente. Tenemos yesterday, que traduciría ayer, y ahí haciendo lo opuesto a tomorrow. Vamos a encontrar later, que es más tarde, luego, depende. ¿Qué tan tarde es más tarde? Pues ya dependerá del contexto de la frase. Podemos utilizar last, de hecho, de esa misma manera podemos utilizar next y agregarle una referencia al día, last month, last year, mes pasado, el año pasado, para utilizar la referencia. Cuando vamos a utilizar este tipo de expresiones, como las que vemos aquí, vamos a utilizarlas con el pronombre interrogativo when para ese caso y utilizar la expresión de frecuencia o adverbio de tiempo que consideremos que debe ser necesaria. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la referencia, vamos a colocar uno u otro. Tenemos una pequeña actividad, no es muy larga, pero simplemente para que recordemos eso. Y allí practicamos precisamente esas otras palabritas que pueden complementar lo que hemos venido viendo para hablar de tiempos y frecuencias. También nos podemos encontrar en algunos casos que para hablar de periodos de tiempo que son un poco más largos, vamos a utilizar las palabras for y since. ¿Ok? Son parecidas, pero cada una tiene pues su uso específico. En el caso de for, vamos a utilizarla para referirnos a un periodo de tiempo. Por tanto tiempo ha ocurrido esto. Por ejemplo, Gabriel stayed in Miami for 6 months. Se quedó en Miami durante 6 meses o por 6 meses. Indica una cantidad de tiempo a través de la cual se hace la referencia. ¿Ok? Allí vamos a encontrar distintas cantidades, pero siempre van a ir a la misma referencia. Oh, they were in prison for a decade. Estuvieron presos por una década durante todo ese tiempo. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo terminó? No lo tenemos claro. ¿Ok? Simplemente sabemos que ha pasado una cierta cantidad de tiempo. Oh, the doctor held his head for several minutes. El doctor le sostuvo la cabeza por varios minutos. ¿Cuántos? No sabemos. ¿Ya terminó? Lo más probable es que sí, según parece en la frase. Mientras que en el caso de since, que es la que tenemos del otro lado, since sí se refiere al momento específico en el que empezó una acción. Oh, Betty has been living in that house since 2012. Ella ha estado viviendo en esa casa desde 2012. Oye, no has venido a la casa desde el jueves. You haven't come home since Thursday. Eso significa que sea cual sea el periodo, porque no están diciendo qué día es en el momento, pero desde que fue jueves hasta la presente ha seguido ocurriendo eso. Entonces, since simplemente refiere a en qué momento empezó la acción, mientras que for se refiere a cuánto duró, para que lo tengamos allí a la referencia en ese caso. Muy bien, como ya hemos hablado precisamente de actividades, tiempos, periodos, vamos a estar viendo alguna información sobre lo que son los conectores de secuencia, es decir, para organizar las actividades. Pues bien, al observar los conectores de frecuencia, vamos a tener en cuenta algunas cosas de cómo las podemos utilizar. Obviamente, en los idiomas hay mucha flexibilidad, pero la idea es que ustedes tengan la claridad acerca de cómo se pueden usar, dependiendo precisamente del común uso y de la mejor manera en la que ustedes pueden aplicar el vocabulario que van aprendiendo. ¿Ok?
Entonces, existen conectores de los que podemos ver que van al inicio, al final. A veces van entre dos frases que están uniendo cuando son precisamente para enlazar o dar la frecuencia en ese caso. Entonces, algunos, eso sí, dependiendo las frases, puede que no vayan en todas las posiciones, sino que tienen unos puntos en específicos. Por ejemplo, cuando utilizamos conectores con los que vamos a indicar la posición, es muy probable que los que vayamos a querer colocar al principio de la frase para poder hacer la referencia. Mirando con respecto de los sustantivos y verbos, sí vamos a necesitar colocar un verbo directamente después del conector que no va a ir conjugado. Este va a ir normalmente en gerundio, si llega a ver el caso. Y obviamente tratar de utilizar los conectores de acuerdo al tipo de situación de la que estamos hablando en esas situaciones. Bien, entonces vamos a mirar los tipos de conectores para que tengamos más claras esas ideas y pues sea más fácil que ustedes las puedan expresar. Acá aparece un documento, ustedes lo pueden tener allí en la referencia para que los podamos observar. Bien. En este caso tenemos algunos, tranquilos, no hay que saberlos todos, pero sí que los podamos tener como referencia. Algunos conectores que podemos utilizar. Muchos de ellos van a ser muy sencillos de usar porque son parecidos a lo que solemos tener en español. ¿Ok? Podemos encontrar entonces, por ejemplo, and cuando hablamos de y algo para simplemente unir una cosa y la otra. Vamos a encontrar algunos como second, ahorita veíamos first, second, third, cuando queremos decir primero, segundo, tercero. Y así en sucesivo. Podemos encontrar then o next cuando queremos hablar de lo siguiente, lo que viene. Also cuando queremos decir también en ese caso. Eh, In fact, sí se utiliza. De hecho, cuando hablamos de algo, as a matter of fact es más largo y un poco más formal. ¿Ok? Actually, es bueno que lo recuerden porque a veces los confunde algunos. Actually no significa actualmente, sino que actually significa cuando decimos algo que de hecho es diferente. ¿Ok? Entonces, para tener allí presente, si quieren referirse a algo que es actual, que está ocurriendo actualmente, entonces decimos currently, que ya es diferente a actually. ¿Ok? De lo que tenemos acá, besides, que significaría además, o sea, para agregar algo más. By the way, se utiliza a veces como una expresión muy casual. Oye, por cierto, hablando de algo, ¿sí? By the way. Mm, podemos encontrar such as o like para referirse a como por ejemplo esto que tenemos allí. Bien, viendo así como un poco las más conocidas, ya obviamente ustedes le dedicarán el tiempo a tratar de observar algunas que puedan ir a referencia. Conectores copulativos que sirven para unir ideas que se van complementando. Pueden encontrar, por ejemplo, not only but also. ¿Sí? I not only use, not only but also the second expression. No solo uso una, sino la otra. Podemos encontrar besides para indicar además o in addition to, en adición, o sea, además de esto, vamos a agregar otra cosa. Hay conectores disyuntivos que nos dan opciones. Or es la más conocida porque decimos esto o lo otro. Podemos utilizar either or para decir o una cosa o la otra. Neither sería lo contrario, ni esto ni aquello. Y lo colocamos con
nor para ese caso. Por eso es que en esas partes dicen, no, que cómo traduces ni en inglés, ni esto, depende de la posición. Porque es común que para ese tipo de expresiones utilicemos primero either o neither, decimos esto o lo otro, o cuando decimos ni esto ni lo otro. Entonces, normalmente va a ir primero neither y después sí utilizamos nor en ese caso. Bien, ¿cuáles otros? Funcionales. Bueno, podemos utilizar so, que sería entonces, para indicar lo que viene a continuación, el siguiente paso. Podemos encontrar so that para referirnos a algo que queremos que ocurra de una cierta manera, para que ocurra así. In order to o simplemente to, incluso en algunos casos, para indicar el propósito, el objetivo de algo. Esto es para eso. Entonces lo vamos a ver de esa manera. Los secuenciales, que eso sí son más comunes porque indican orden de ideas. Ahorita veíamos first y second, puede ser firstly, primeramente. Esa terminación LY siempre normalmente traduce como el li que nosotros utilizamos, el mente en español. Podemos utilizar after, después de algo. Normalmente después va a implicar, así como en español, después de algo. Entonces vamos a tener que colocar siempre after that, after this, dependiendo cómo venga el caso. Finally, cuando algo ocurre finalmente. Last but not least es un poco larga, pero sí lo utilizan. Dice como por último, pero no menos importante, sería la traducción de esa expresión. Es común en inglés americano utilizarla como para darle una relevancia a una última idea que vayamos a agregar. Meanwhile, también la recomiendo, o sea, mientras tanto, algo que estamos esperando a otra referencia. A long time ago, hace mucho tiempo, para tener allí presente. Formerly también, para referirme a algo que ocurría antiguamente, que ya no ocurre, ¿ok? Para tener allí como los más comunes. Los que indican oposición, que son adversativos, vamos a mirar el contraste. But, que es el más común, que significa pero, simplemente. However, que significa sin embargo. Still se traduciría como de todas maneras, aún así, ¿sí? Para referirnos a que algo sigue siendo de una manera independientemente de que el contexto sea diferente. Una que a veces encontramos on the other hand, por otra parte, literalmente en la otra mano, pero bueno, va dando la idea en ese caso. De conectores casuales, por ejemplo, because, cuando es el porque, la respuesta precisamente a un por qué. Because of es por causa de o debido a algo que podemos encontrar allí. For y since ya los vimos hace un momentico que estaban explicados allí. Thanks to se puede utilizar gracias a algo que ocurre. Bien, de acá tenemos los comparativos. Los comparativos pueden utilizar normalmente as, por ejemplo, ah, English is as important as Spanish. El inglés es tan importante como el español, por ejemplo, para hacer la comparación. Los concesivos que dan precisamente como idea de aceptar o entender una opción. Por ejemplo, even if, incluso si acepto esto, o not even if si no lo acepto, ni siquiera si hay eso. Y los conclusivos que dan el cierre. Normalmente podemos encontrar incluso expresiones aparte de los conectores que suelen ser más comunes, como therefore, por tanto, es bastante formalita, o so, como ya lo vimos, entonces llega una conclusión en esa parte. Este documento ya ustedes lo pueden mirar cuando estén precisamente referenciando lo que van viendo por allí con las distintas frases. Normalmente los conectores no se los aprende uno todos así
al mismo tiempo, sino que es una cuestión de irlos utilizando y en la medida que uno se va acostumbrando a usarlo, es donde los va a ir recordando en ese caso. Bien, entonces aquí vamos a tener algunos ejemplos de conectores precisamente de adición, copulativos para unir frases, disyuntivos cuando hay que mirar opciones y escoger una. Va a tener conectores funcionales para indicar el orden, causas, consecuencias y los secuenciales para ir organizando las frases. Acá en la segunda tenemos también algunos ejemplos de los que son adversativos para indicar oposición, los casuales que indicamos precisamente va al objetivo de algo, los comparativos, como decíamos, para mirar si las cosas son iguales, mayores, menores, los concesivos que indican excepciones o permiten aceptar cosas y los conclusivos que dan cierre para ese caso. Acá en la tercera sección encontramos ejemplos de los condicionales. El if siendo el más común de todos para indicar una condición. Si ocurre esto, entonces lo otro. Los continuativos que dan el orden de ideas. Algunos ejemplos para dar ejemplos precisamente. Los que sirven para generalizar y los que sirven para aclarar. En la cuarta y última sección que vamos a encontrar en esta parte tenemos algunos que dan el énfasis para las conclusiones, para asegurar algo, como por ejemplo surely o indeed. Indeed es el más común, muy probablemente. Sí, en efecto, directamente, con certeza, eso. Y mirar algunos positivos y negativos que nos pueden servir para referencias. Vamos a ir avanzando en la siguiente sección. Vamos a encontrar acá la práctica de pronunciación. Vamos a tener algunas referencias para sonidos vocálicos que podemos referir. En este caso, específicamente para las vocales. Muy atentos a escuchar esta parte. Vamos a estar practicando aquí sonidos de vocales, sonidos de consonante y también hay un enlace con sonidos para especificar lo que ya habíamos visto, de pronto yendo un poquito más de énfasis, sonidos cerrados y abiertos. Como siempre, dejamos las referencias a los diccionarios en línea, pues sabemos que pueden servir para mirar precisamente en ciertas ocasiones la referencia que podamos necesitar. Bien, adicional a eso tenemos las actividades didácticas que pueden realizar para este caso. Vamos a mirarlas rápidamente. Ya ustedes vieron que al final tenemos esa sección donde podemos practicar algunas cosas. La primera de ellas, que es hablando de actividades diarias, vamos a colocar aquí con respecto a estas distintas actividades si son del hogar o de la oficina, escribiendo H si es home activity o escribimos O si es office activity. Aunque hoy en día muchas actividades de oficina se hacen en casa, pero para diferenciar labores del hogar con labores de trabajo. Tenemos aquí en la segunda para ir mirando precisamente lo que veíamos ahorita de los tiempos presentes. Vamos a tener una clasificación de frases donde vamos a observar la frase y mirar si están en presente simple o en presente continuo. Y seleccionar según consideremos cuál es la opción que corresponde a ese caso. La tercera es linking phrases, en este caso para enlazar frases. En este caso vamos a seleccionar when y while, dependiendo, ya lo veíamos, when es cuando una actividad interrumpe a otra, mientras que while es cuando una actividad ocurre junto con la otra. Van en simultánea, así no estén relacionadas.
tenemos una actividad que se refiere a la frecuencia, donde vamos a ver el uso de este vocabulario que nos va a indicar la frecuencia. Observemos cada una de las frases y tratemos de decir, en este caso, cuál palabra consideramos que debe ir indicando la frecuencia. Algunas son más específicas que otras, así que les recomiendo empezar por esas para que sea más fácil hablar de la respuesta y hacerlo, pues obviamente, de forma correcta. Aprovechando que estamos en esta sección, les recuerdo lo que ustedes ven en los componentes formativos no afecta su nota. Y ahorita en un momento vamos a ver la parte de las evidencias. En este caso tenemos uno sobre conectores para indicar precisamente la secuencia con la que ocurren las distintas actividades. Vamos a tener aquí algunas frases en las que vamos a dar la sugerencia. Tengan el archivo a la mano para escribir qué tipo de conector de secuencia sería mejor en ese caso. Ahí vamos a practicar algunos de los más comunes, así que tomen nota de las respuestas que vayan viendo en él. Y por último tenemos una práctica de dictado. Para este caso vamos a estar escuchando algunas palabras. Ahí arribita tienen los controles para ir escuchando cómo se pronuncia y luego escribir el vocabulario que vamos a ir escuchando en ese caso. Esto en cuanto a la práctica de las actividades didácticas. Recuerden, una vez hayamos visto los componentes formativos, vamos a pasar aquí en la actividad de aprendizaje a hacer las últimas evidencias. Para este caso, si ya ustedes han seguido el orden que hemos venido viendo, han participado entonces en el test y en el foro, solo les faltaría participar en la presentación sobre actividades cotidianas y en la videopresentación. Vamos a mirar la guía de aprendizaje para que ustedes tengan allí pues un poco de referencia al respecto. La presentación que van a hacer sobre actividades cotidianas va a ser en un documento que puede ser un archivo o puede ser en línea. A algunos les gusta hacerlo en recursos en línea como Canva, por ejemplo. Son muy válidos. Simplemente pensar a manera de sugerencia cómo podemos hablar sobre las actividades cotidianas, ya que hemos venido viendo esa parte de lo que es el presente simple para referirnos a actividades que hacemos comúnmente de la casa, del trabajo, actividades que hacemos, por ejemplo, los fines de semana. Todo eso va a estar incluido en esta parte. Entonces vamos a mirar, allí tienen algunas preguntas que les pueden servir como orientación en ese caso. Y básicamente vamos a entregar una presentación al respecto. Si necesitan, aquí van a tener un enlace que aparece en la guía para escuchar algunas cositas de vocabulario al referirnos a presentación. La última evidencia que tenemos en el curso, de las 4 que se van a considerar para que ustedes puedan aprobar, es la videopresentación. En este caso, para la video presentation, simplemente vamos a observar, pueden diseñarlas o si la pueden conseguir en línea, colocar, en este caso, información de una tienda virtual, una referencia, una página donde se vendan artículos, hay cuentas de Instagram que hacen eso, Marketplace, puede ser cualquiera de eso, o algo que ustedes diseñen. Como les decía, simplemente tratar de describir de forma oral los productos que ya aparecen, los precios y bueno, dar su opinión. Recuerden que hemos visto ya desde el segundo componente formativo, expresiones donde podemos indicar si las cosas son baratas, caras, si nos parecen razonables sus precios, utilizar ese vocabulario o más si ustedes conocen, por supuesto. En ese caso, si de pronto no lo pueden hacer directamente con video, pueden colocar enlaces o captura de pantalla. Recuerden que yo les he compartido recursos en línea como Vocaru, donde ustedes pueden grabar su voz para tener el audio y que puedan utilizar esa referencia. Entonces, como siempre, siguiendo lo que aparece en la guía de aprendizaje. Bien, para este punto les recuerdo, porque sé que algunos quedan con la duda,
la parte de lo que es el cronograma del curso. Recuerden que para ustedes aprobar el curso deben participar en las 4 evidencias. Participar en el test, participar en el foro Let's Go Shopping, que ya lo vimos sobre lo que era preparar precisamente un plato que fuera de nuestra preferencia, la presentación que acabamos de mencionar sobre actividades cotidianas y la video presentation. Para las fechas de este curso, pues obviamente pueden enviarla hasta máximo el día 27 de marzo, que vamos a tener allí límite para enviar actividades. Esa es la fecha máxima de referencia en la que ustedes deben haber enviado estas 4 evidencias. Recuerden que si no envían la totalidad de las evidencias, no tienen opción de aprobar el curso. La idea es que las manden todas, las aprueben todas o al menos la mayoría de ellas. Tengan muy presente esa parte para que tengan buenas posibilidades. En estos días ha habido algunas participaciones que tengo pendiente allí por revisar. Les estaré comentando, les recuerdo así de manera general. Siempre estudien el componente formativo. Asegúrense de tener clara la pronunciación, por ejemplo, al momento de hablar. Lo pueden practicar en línea. eh, en algunas ocasiones, vamos a mirar acá para tener la referencia. Si de pronto lo necesitan, pueden utilizar esta página que se llama TTS Reader. Hay muchas en ese caso. Eh, en esta, por ejemplo, ustedes pueden escribir texto y luego van a tener la opción allí de escuchar cómo se pronuncian para que ustedes, pues bueno, tengan la posibilidad de practicar esa parte. Aquí en la parte de abajo aparecen los controles donde ustedes pueden darle play, pausar. Y allí van a ir escuchando precisamente lo que ustedes escriban. Pueden escribir palabras, frases que ustedes vean que necesitan para que lo tengan más claro. Bien, ya vi que me preguntaron por acá. El enlace vamos a copiarlo en el chat para que tengan la referencia. El otro sitio web que les mencioné es Vocaru, donde ustedes pueden grabar su voz y una vez grabado, cuando termine la grabación, les va a dar la opción de, sea descargar el archivo con lo que grabaron con su voz o copiar el enlace si necesitan compartir lo que hayan grabado en esa parte. Bueno, entonces ya habiendo avanzado con esta parte de las evidencias, les recuerdo aquí en la opción donde dice actividad de aprendizaje 1, aparecen todas las evidencias. Al ir avanzando en ella, vamos a ir viendo precisamente las participaciones y si usted mandó una evidencia y necesita mirar si quedó, también allí mismo en el enlace, allí puede ver la participación, los comentarios que tenga al respecto. Así que espero que no se me pierdan en esa parte. Ya para lo que son los días de final de curso, entonces, una vez más, recordándoles, vamos a tener aquí hasta el día 27 para enviar. Si necesitan algún tiempo adicional para mandar una evidencia en específico, me lo comentan para que puedan participar. Ya el día 28 es más que nada para ir dando retroalimentación a todas las evidencias que se envíen y el día 29 iniciamos el cierre de curso y se empieza el proceso de certificación de los estudiantes.
Obviamente aquellos que de pronto necesitan un poquito de tiempo,